Entonces, pues el objetivo que tiene esta revista pues, es mejorar pues, la evaluación y la atención de los pacientes críticamente enfermos, dada pues, la adquisición, distribución y promoción pues, de la información que pues, aquí se tramita. Es una revista pues, que pertenece al cuartil 1 en las revistas de cuidado crítico y tiene un factor de impacto de 3.22. El autor principal es el doctor Bram Rochwell, es un intensivista e investigador de la Universidad McMaster en Canadá, es un ejecutivo de la Sociedad de Cuidado Crítico. Sus temas principales de enfoque son la medicina de reanimación y los líquidos endovenosos en sepsis. Pues cuando uno lo busca, encuentra pues que tiene alrededor de 399 publicaciones, 310.000 lecturas y alrededor de 23.000 citaciones. Ya empezando pues con lo que se plantea en el artículo, es indispensable analizar que los pacientes que presentan un paro cardiorrespiratorio van a presentar una alta mortalidad. En paro cardíaco intrahospitalario se ha descrito hasta un 20% y en el paro cardíaco extrahospitalario la supervivencia de aproximadamente el 10%. De estos sobrevivientes se tienen que exponer a lo que es una lesión hipóxico-isquémica, que en términos generales se va a traducir después en una discapacidad funcional. Muchos de estos pacientes pues, van a presentar esto, entonces cuando se evalúan, digamos, los términos de sobrevida en los estudios pues, en cuanto al arresto cardíaco, es muy importante tener en cuenta este desenlace, no solo que sobreviva, sino cómo está su desenlace neurológico. Cuando hay retorno a la circulación espontánea, en el 40% de los casos, esos pacientes alrededor de las 4 horas pueden presentar un choque post-resucitación, que van a requerir pues, requerimiento de vasopresores inotrópicos para mejorar pues, la perfusión tisular. Adicionalmente, se ha descrito pues, que esa hipotensión postparo cardíaco va a estar determinada por 4 factores principales, que es la respuesta inflamatoria masiva, el aturdimiento miocárdico, la isquemia tisular prolongada y una insuficiencia adrenal relativa. Y en estos dos puntos, en cuanto a la respuesta inflamatoria y a la insuficiencia adrenal, es que se ha propuesto pues, la utilización de los corticosteroides para atenuar esta respuesta. Entonces los autores plantean que han habido pues, varios ensayos clínicos en los que se ha evaluado el papel de los corticosteroides en el arresto cardíaco para poder definir, digamos, si tiene algún efecto o no, pero el resultado ha sido variable y por ello ellos quieren pues resumir toda esa información para dar pues una recomendación al respecto. Entonces, para evaluar eso, pues vamos a hablar de unos antecedentes pues de esos artículos. Saqué pues los más representativos con menos riesgo de sesgo pues para evaluarlos. Está este primero del año 2009 de Menzelopoulos. Es un ensayo clínico pues aleatorizado como todos los que vamos a ver. Su objetivo es evaluar el efecto de combinar la vasopresina, la epinefrina y los corticosteroides durante y después de la reanimación cardiopulmonar en el arresto cardíaco intrahospitalario, que es refractario. El desenlace primario es el retorno a la circulación espontánea 15 minutos o por más tiempo y la supervivencia a la alta hospitalaria. Ese fue como el desenlace de este primer estudio. ¿Qué encontramos? Ellos para hacer este estudio, pues se los voy a resumir porque esto es un poco engorroso este protocolo. Los pacientes que entraban en paro y pues iniciaban la reanimación, para definir que el paro cardíaco era refractario, si estaba en asistolia o si estaba en actividad eléctrica sin pulso, de una vez lo aleatorizaban. Si tenía un ritmo desfibrilable, le hacían alrededor de 2 ciclos de reanimación cardiopulmonar y 2 descargas con el desfibrilador a 360 joules. Si no respondía, se aleatorizaba este paciente. Si respondían, pues excluían simplemente. Y una vez ya teniendo esto, lo que hacían era dividir, aleatorizar a los pacientes en el grupo placebo o el grupo control contra el grupo de estudio. El grupo de estudio, ¿qué le iban a administrar? Le iban a administrar vasopresina, epinefrina y metilprednisolona en las dosis que están acá, y en el otro grupo solo la epinefrina, y pues en vez de la vasopresina y la metilprednisolona, lo que hacían era darle solución salina en placebo. Esto lo hacían durante cada ciclo, por 4 ciclos en totales de los que seguían,
y pues se evaluaba pues qué paciente, y ya de ahí para allá se seguía era con epinefrina nada más, ya no. Y la metilprednisolona solo se administraba en ese primer momento. Luego de que los pacientes que salieran a paro se evaluaban durante 4 horas y los que presentaran choque post-resucitación se llevaban a intervención de hidrocortisona de estrés, los que estaban en el grupo de estudio y el grupo control de la solución salina placebo. ¿Qué encontraron? Tenemos pues que la principal causa del arresto cardíaco fue el síndrome coronario agudo, la neumonía y el embolismo pulmonar en este grupo. Cuando vemos el primer desenlace primario, que es el retorno a la circulación espontánea mayor a 15 minutos, vemos pues que el grupo de estudio tuvo una mayor proporción de pacientes en comparación al grupo control, con una diferencia que fue significativa. Posteriormente, de los pacientes que presentaron shock post-resucitación y pues que habían sobrevivido primero y luego hacen el shock post-resucitación, en el grupo de control hay 15 de 20, en el grupo de intervención 27 de 29. Esto pues para tenerlo en cuenta ahorita para evaluar estas curvas de supervivencia. Cuando evaluamos el grupo entero, desde el inicio de la intervención, desde que entran en paro y se aleatorizan, y se hace pues el seguimiento a 60 días, vemos pues que el grupo de intervención tiene pues una supervivencia del 19% versus un 4% del grupo control. Cuando nos vamos específicamente a los pacientes que presentaron shock post-resucitación, el 30% de los que recibieron la intervención sobrevivieron versus un 0% del grupo control. Ellos de este primer estudio pues concluyen pues que es un estudio pues que combinó la vasopresina, la epinefrina y la metilprednisolona, y además utilizaron dosis de choque de hidrocortisona que no se las mencioné, son 300 miligramos al día por 7 días en el shock posarresto cardíaco, que mejoró pues la supervivencia en el paro cardíaco intrahospitalario refractario en este estudio. Luego, otro de los estudios pues, que se mencionan en la revisión sistemática está publicado en el año 2013, también por el mismo autor, Menzelopoulos. Es un protocolo muy similar al del anterior, pero en este querían adicionalmente, listo, tenemos el desenlace de supervivencia, pero ¿cuáles de esos pacientes nos van a sobrevivir con buen desenlace neurológico? Y ese buen desenlace neurológico, ellos lo calificaron como un CPC, un coeficiente de rendimiento cerebral de 1 o 2, que el 2 era una discapacidad moderada, pero que le permitía hacer sus actividades de la vida diaria. ¿Qué hicieron ellos? Entonces, de los pacientes que se aleatorizaron pues, para recibir la intervención, fueron 138 en el control y 130 en la intervención. De estos, 76 sobrevivieron a las 4, o estaban vivos a las 4 horas, y 86 estaban vivos a las 4 horas en el otro grupo. Después de un día de la aleatorización, 50 estaban vivos y 59 en el otro grupo. Y en este grupo, pues, que se le hizo la intervención, tenemos que a los 35 se les trató con placebo versus 15 que recibieron el tratamiento con hidrocortisona a dosis de choque. Y se definió que al final 7 quedaron vivos con un buen CPC en este grupo y 18 quedaron vivos en el grupo del control con un buen CPC. Y en cuanto a las características pues, de base de estos pacientes, pues las principales comorbilidades cardiovasculares eran hipertensión, enfermedad coronaria, diabetes, enfermedad vascular periférica, y la principal causa de admisión era la enfermedad cardiovascular, la enfermedad respiratoria aguda y la enfermedad digestiva. La causa como tal del arresto cardíaco, las 3 principales fueron la hipotensión, la depresión respiratoria y el infarto pues, agudo de miocardio. Cuando vemos el ritmo pues, predominante en estos pacientes, pues fue ritmos no desfibrilables. El tiempo pues, de inicio de la intervención fue de 2 minutos pues, en ambos grupos, sin diferencias pues, estadísticamente significativas, al igual que la duración de la reanimación cardiopulmonar. El número de ciclos sí pareciera pues, que en la mediana hubiera una tendencia pues, a que hubiera más en el grupo control, pero es en cuanto a la mediana porque los rangos intercuartílicos pues, se entrecruzan. La tasa de retorno a la circulación espontánea mayor a 20 minutos después de la primera dosis del vasopresor no se diferenció entre los 2 grupos inicialmente, y cuando ya se le administró la segunda dosis de vasopresor, vasopresina, epinefrina,
versus el control, encontraron pues que ya el 33% de los pacientes ya habían presentado retorno a la circulación espontánea en el grupo de intervención versus el 20.3%, y la tasa general que fue mayor, pues de retorno a la circulación espontánea mayor a 20 minutos, fue del 83% en el grupo de intervención versus el 65% en el grupo control, con una diferencia significativa. En cuanto a las variables hemodinámicas, tenemos pues que ese grupo de intervención presentó durante el paro cardíaco mayor presión arterial media, y 20 minutos después del retorno a la circulación espontánea también presentó pues una presión arterial media mayor. Cuando vemos los resultados, ya el otro desenlace primario, que es la supervivencia, encontramos que para todos los pacientes en el grupo de intervención la supervivencia fue el 13.9 versus el 5%, con una diferencia que fue estadísticamente significativa a los 60 días, con un buen desenlace neurológico. Y cuando vemos los pacientes que entraron en el shock post-resucitación, el 21% versus el 8.2% de los pacientes, de esos pacientes pues presentaron una supervivencia con buen desenlace neurológico a los 60 días. Y ellos de este estudio concluyen pues que entre los pacientes con un arresto cardíaco que requerían vasopresores, la combinación de vasopresina, epinefrina y metilprednisolona durante la reanimación cardiopulmonar e hidrocortisona a dosis de estrés en el shock por resucitación, comparado con la epinefrina versus salina en placebo, resultó en mejoría de la supervivencia al alta hospitalaria con un desenlace neurológico favorable. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Pero en el 2021 sale este otro estudio publicado en el JAMA, que es el efecto de la vasopresina y la metilprednisolona versus el placebo en el retorno a la circulación espontánea en el paro cardíaco intrahospitalario. El objetivo era pues determinar si esa combinación de esos fármacos nos iba a mejorar el retorno a la circulación espontánea de ese paro cardíaco intrahospitalario. ¿Cuál era la intervención? 20 unidades de vasopresina después de la primera epinefrina, luego con cada epinefrina para una dosis máxima de 80 unidades, más metilprednisolona 40 miligramos. El comparador era el placebo, el desenlace primario era solamente retorno a la circulación espontánea. En cuanto a las características de base, tenemos que pues, las principales enfermedades siguen siendo la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria y la fibrilación auricular. Los pacientes que habían recibido glucocorticoides antes de la admisión hospitalaria, no había pues diferencias entre los dos grupos. Y en cuanto a las intervenciones antes de que presentaran el arresto cardíaco, tampoco presentaban una diferencia significativa. La mayoría de los pacientes pues venían de la sala de hospitalización. Paro pues fue presenciado en el 71 versus 77% de los pacientes sin que hubiera una diferencia significativa, y la mayoría de ritmos eran pues ritmos no desfibrilables. En cuanto a la administración de medicamentos y de epinefrina, pues no hubo diferencias entre los dos grupos. Cuando evaluamos ya el desenlace primario, encontramos pues que el grupo vasopresina más metilprednisolona presenta un retorno a la circulación espontánea en un 42% versus un 33% en el placebo, con una diferencia que es estadísticamente significativa. Sin embargo, cuando se evalúan los desenlaces secundarios, vemos que en cuanto a supervivencia, en cuanto a los desenlaces neurológicos y en cuanto a los desenlaces de calidad de vida, tanto a los 30 como a los 90 días, pues no hay diferencias entre los grupos. Cabe destacar pues, que el estudio pues, no fue diseñado directamente para eso, pero es llamativo, queda como una hipótesis pues, para plantear. Cuando hace el análisis por subgrupos, encuentran pues, que los pacientes que tenían ritmo no choqueable, que eran menores de 72 años y que tenían un arresto cardíaco menor o igual a 8 minutos, tendían a beneficiarse pues, de la intervención con los corticosteroides. Y ellos concluyen pues, que en pacientes con paro cardíaco intrahospitalario, la administración de vasopresina y metilprednisolona, cuando se compara con el placebo, incrementó las posibilidades del retorno a la circulación espontánea. Sin embargo, es incierto si el tratamiento resulta en beneficio o daño para la supervivencia a largo plazo y también pues, en el desenlace neurológico, como lo habían planteado los dos primeros estudios. El estudio anterior, perdón. Entonces, pues los autores, ya teniendo en cuenta los datos de todos
estos estudios, porque no son solo, digamos, en este estudio fueron ensayos clínicos aleatorizados, pero antes se habían hecho metaanálisis pues, con estudios observacionales, pero digamos como que no hay una información concluyente o es muy variable la información que hay, entonces como les digo, el objetivo de ellos era precisamente resumir esa información con los ensayos clínicos aleatorizados que hay y evaluar pues la eficacia y seguridad de los corticosteroides en pacientes seguidos por un paro cardíaco intra y extrahospitalario. Aquí incluyen los dos. Y se plantean esta pregunta de investigación. En pacientes que experimentan un paro cardíaco o inmediatamente después del retorno a la circulación espontánea, la administración de corticosteroides mejora los resultados en comparación con los que no recibieron la terapia de corticosteroides, y así lo plantean pues en su protocolo que está registrado en el Próspero, que es una base de datos, es un registro internacional de revisiones sistemáticas. Cuando pasamos ya a la parte de la metodología del estudio, este pues es el número del registro del estudio que uno lo puede consultar. Estas fueron pues las bases de datos que se incluyeron, CINAHL, Embase, LILAC, Medline, Web of Science. Bueno, estos se miraron hasta el 1 de junio del 2022, o sea, hasta hace aproximadamente 6 meses. Eso hay que tenerlo en cuenta porque ahorita vamos a hacer un análisis de eso. Y no hubo restricción de idioma en la búsqueda. Estas fueron como las palabras claves principales, pero si uno se va al apéndice, vemos que fueron muchas combinaciones que se utilizaron. 3 evaluadores revisaron los títulos y pues resúmenes, y cualquier citación que era potencialmente relevante era revisada en su totalidad. Los desacuerdos fueron resueltos por un cuarto revisor. Los criterios de inclusión para este metaanálisis eran ensayos clínicos aleatorizados que compararan corticosteroides versus placebo versus cuidado usual en pacientes mayores de 18 años durante o posterior al arresto cardíaco, un arresto cardíaco de cualquier pues, etiología, o si era extra o intrahospitalario. Los desenlaces que buscaron: mortalidad, retorno a la circulación espontánea, supervivencia con un buen desenlace neurológico funcional, y en varios estudios pues reportaban neumonía asociada al ventilador, hemorragias, peritonitis y falla renal aguda. En cuanto a la evaluación de los estudios, los revisores pues extrajeron los datos en duplicado, extrajeron los datos de características, datos demográficos, intervención, control y desenlaces, y el riesgo de sesgo pues lo evaluaron por la herramienta de Cochrane del ROP, que clasifica pues el riesgo de sesgo en bajo, probablemente alto o alto. Y los criterios pues, que ellos evaluaron allí era la generación de secuencias, el ocultamiento de la asignación y el cegamiento, pues que estos en el ROP2 aparecen como pues, problemas del diseño, el reporte selectivo de los resultados y otros sesgos. En cuanto a la certeza de la evidencia, para cada resultado pues, individual se evaluó por el sistema GRADE, pues, que es un sistema que nos ayuda dependiendo de 5 factores que nos ayudan como a calificar si nos baja la calidad de la evidencia, y otros factores que nos ayudan a mirar si se aumenta la calidad de la evidencia. Y ese sistema GRADE pues, lo califica en una certeza de la evidencia muy baja, moderada o alta. Los desacuerdos que estaban entre GRADE y ROT fueron resueltos pues, en discusión, y ellos hacían pues, declaraciones informativas de forma narrativa de probablemente, posiblemente o puede, para comunicar la confianza en las estimaciones del efecto. Y se desarrolló el metaanálisis según pues, la última guía Prisma. En cuanto al análisis de los datos, ellos determinaron que por la heterogeneidad de los datos, era mejor un modelo de efectos aleatorios, pues que permite valorar la variabilidad que hay dentro del estudio y la variabilidad interestudio para poder, y es una forma, digamos, también de evaluar un poco la heterogeneidad antes de empezar a evaluar con las verdaderas pruebas de heterogeneidad. Y esas pruebas de heterogeneidad que se aplicaron fue el chi cuadrado, el y cuadrado y la inspección pues, visual del forest plot. Las variables dicotómicas pues expresaron como un riesgo relativo con un intervalo de confianza del 95%, y adicionalmente ellos se planteaban hacer un análisis secuencial de ensayos clínicos aleatorizados, que es como en un metaanálisis como calcular la cantidad de pacientes que se hubieran requerido para encontrar un resultado significativo de un desenlace. En este caso era mortalidad, con estos niveles de significancia, poder y reducción del riesgo relativo.
y planteaban pues un modelo de varianza de heterogeneidad corregida para hacer esto. Se identificaron entonces a priori, antes de realizar el metaanálisis, 5 subgrupos de interés, que eran los estudios que tuvieran ROP alto versus bajo, que tuvieran, de acuerdo pues al tipo de corticosteroides, si era hidrocortisona, metilprednisolona o dexametasona, si iniciaron corticosteroides después del arresto cardíaco o durante la reanimación cardiopulmonar, las dosis de esteroides altos versus bajos, o si el paro cardíaco era intra o extrahospitalario. Pasando pues a la parte de los resultados, entonces, este es el flujograma que plantean pues, según el Prisma. Ellos en total evalúan 2.575 registros, se excluyen 2.528 y se revisan en total, pues en su totalidad, 47 de estos artículos. De estos se descartaron 39, 18 porque no estaban cegados. Había pacientes la población de pacientes era incorrecta. No hubo intervenciones esteroideas en un estudio, habían 9 estudios que estaban en proceso y no se reportaron resultados pues, de interés. Bueno, entonces en total en el metaanálisis incluyeron pues 8 ensayos clínicos aleatorizados. Cuando ellos hacen la valoración del grade, entonces eso pues, nos permite evaluar los diferentes pues, estudios reunidos en los desenlaces pues, que estamos buscando. En este caso, tenemos el desenlace de mortalidad y el retorno a la circulación espontánea con buen desenlace neurológico, que en la calificación pues, que le dan baja y muy baja certeza pues, de la evidencia, principalmente por encontrar un riesgo de sesgo que era serio, principalmente porque la mayoría de los estudios que evaluaron, que habían evaluado pues, mortalidad como resultado. En cuanto a la inconsistencia, se refiere más a la heterogeneidad pues, que hay entre los estudios, y la imprecisión habla de que necesitamos pues, un mayor tamaño de muestra para disminuir ese intervalo de confianza. En cuanto al retorno pues, a la circulación espontánea, refirieron pues, que la calificación era moderada y principalmente era por la imprecisión de los resultados. En los otros desenlaces pues eran baja, muy baja y baja pues la evaluación que se le da a esos resultados. Entonces, posteriormente ellos también hacen la evaluación del riesgo de sesgo por la herramienta del ROP. ¿Y qué encuentran? Pues primero que de los 8 estudios que incluyeron, 4 estudios tenían bajo riesgo de sesgo y 4 tenían alto riesgo de sesgo. De los principales que evaluamos, que eran los de Menzelopoulos y el de Andersen del 2021, pues eran los que menor riesgo pues tenían haciendo pues la sumatoria. Pero vemos que en la otra mayoría vemos problemas de aleatorización, vemos problemas de desviaciones de las intervenciones, vemos que hay resultados que están pues faltantes, las medidas de resultado también con baja, probablemente alta o probablemente alta, baja, perdón, el riesgo pues, de sesgo y el reporte selectivo de los resultados. En esos estudios que mencionamos inicialmente, pues vemos que eran de riesgo bajo. Solamente el de Andersen que tenía algo de probablemente alto en el desenlace pues, del desvío de la intervención. Cuando ya pasamos a las gráficas de los metaanálisis, entonces encontramos pues para el desenlace de mortalidad que estaba pues reportado en los 8 estudios que incluimos, tenemos que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos, sin embargo se observa una tendencia en favorecer a los corticosteroides cuando se suman pues todos los estudios, con una heterogeneidad que es bastante importante para este desenlace. Esta mortalidad la evaluaban lo más cercana a los 28 días. En cuanto al retorno a la circulación espontánea, tenemos que sí parece beneficiar, pues según el resultado del metaanálisis, la intervención con los corticosteroides. Sin embargo, aquí quería hacer algo, pues llamar la atención en algo, pues que la gráfica lo reporta mal.
o sea, la gráfica está mal, pues mal hecha acá, pero el reporte es distinto en cuanto al desenlace de que favorece la intervención de los corticosteroides. Y cuando uno se va a la discusión, pues efectivamente también pues reportan de que sí favorece la intervención con los corticosteroides, pero el error es de la gráfica como tal. Cuando vemos la supervivencia con buen desenlace neurológico, encontramos que pues no hay una diferencia estadísticamente significativa. El rango, pues, el intervalo de confianza va entre 0.87 y 2.54. Pareciera que hubiera una tendencia en favor del control en este caso, pero pues no podemos afirmar nada de esto acá con una heterogeneidad pues del 22%. Cuando vamos a la parte pues de falla renal, vemos también, no hay una diferencia estadísticamente significativa, atraviesa la unidad, un I cuadrado que es del 0%. De aquí en adelante, las otras intervenciones solo se tuvieron en cuenta en estos dos estudios, los de Menzelopoulos. En cuanto al rol pues, de la peritonitis, pues hay un reporte, pues el reporte parece que favorece pues al grupo control por un riesgo, pues un riesgo relativo que está representado en un 10.54, en el que se utilizó los corticosteroides, pues de presentar la peritonitis, pero esos intervalos de confianza súper amplios, pues mucha imprecisión allí, con una heterogeneidad pues del 0%. Cuando vamos a la parte del sangrado, la gráfica nos muestra pues que no hay una diferencia estadísticamente significativa, con una tendencia a favorecer el grupo control. Y la neumonía asistida por ventilador, encontramos pues que hay una tendencia a favorecer los corticosteroides, pero importante tenerlo en cuenta que pues no es un desenlace claro de que sí lo favorece, porque en la discusión y en la conclusión hablan otra cosa, con una heterogeneidad también del 0%. Luego en el análisis por subgrupos, ellos pues lo que discuten allí es que como eran tan poquitos datos los que habían, solo lo pudieron hacer por los subgrupos de paro cardíaco intra y extrahospitalario. En este caso, pues para la mortalidad no se encontró diferencia entre los dos grupos, y para la supervivencia con buen desenlace neurológico tampoco, ni para el paro cardíaco intrahospitalario o extrahospitalario se encontraron pues diferencias estadísticamente significativas, aunque pareciera que en este grupo de buen desenlace, la supervivencia con un buen desenlace funcional, hubiera una tendencia en favorecer pues la intervención con el grupo de los corticosteroides, pero sin embargo miren esa heterogeneidad del 75%. Ya cuando ellos empiezan la discusión, entonces ellos mencionan que los corticosteroides en el arresto cardíaco tuvieron un efecto incierto en el riesgo de mortalidad, mientras probablemente incrementa el retorno a la circulación espontánea y supervivencia con buen desenlace neurológico. Lo que vimos en las gráficas era que mejoraba la supervivencia con buen desenlace funcional, el retorno a la circulación espontánea, pero no este desenlace. En este desenlace no había una diferencia estadísticamente significativa. La certeza de la evidencia para la mortalidad fue baja y estuvo limitada por inconsistencias, es decir, por la heterogeneidad e imprecisión, por los intervalos de confianza grandes y la falta pues, de un tamaño de muestra adecuado para disminuir ese proceso. Los corticosteroides pueden incrementar complicaciones como neumonía asociada al ventilador. Habíamos visto que no había una diferencia estadísticamente significativa, que había una tendencia a favorecer los corticosteroides, pero no era el resultado, pues, como lo mencionan aquí. Y la falla renal aguda y un efecto incierto en la hemorragia y la peritonitis. De pronto en estos, porque eran tan poquitos pacientes y los intervalos de confianza eran tan altos, le daría un poquito el beneficio de la duda. La evidencia fue escasa e imprecisa, contribuyendo a una certeza baja y muy baja en estos casos. Metaanálisis previos pues, han mostrado también resultados que son variables e inconclusivos. Ellos describen pues, que hay unas fortalezas de este estudio, que es la búsqueda bibliográfica exhaustiva, que incluyó ensayos publicados recientemente, el cribado que se hizo de forma doble y de forma independiente, y se cumplió con el protocolo pues, que estaba registrado, y se evaluó con certeza los resultados mediante el sistema GRADE. En cuanto a las limitaciones, ellos refieren que hay datos insuficientes para desarrollar el total de los análisis por subgrupos planificados, entre ellos el análisis secuencial de ensayos clínicos aleatorizados, que ellos lo mencionan pues que no alcanzaron pues el poder para
la cantidad de pacientes necesarios para poder hacer con el valor pues del error tipo alfa, el poder del 80% y una diferencia en la mortalidad del 15% en el RR para poderlo calcular con los estudios pues que tenían. Y la mayoría de los estudios con alto riesgo de sesgo pues le dan pues muy baja evidencia, muy baja certeza de la evidencia, y la heterogeneidad clínica pues fue importante. ¿Por qué? Causas cardíacas versus no cardíacas, que era la pregunta que vos tenías, momento y prevalencia del paro cardiorrespiratorio, si lo vio o no un transeúnte, paro presenciado o no presenciado, y el uso de cointervenciones como la vasopresina, el tipo de esteroides, la dosis y el momento en el que se administraba. Entonces ellos sí, pues en su discusión sí lo tienen en cuenta. Ahorita vamos a ver las conclusiones. Dice que en pacientes durante o después de un paro cardíaco, los corticosteroides tienen un efecto incierto sobre la mortalidad, pero probablemente aumentan el retorno a la circulación espontánea y pueden aumentar la probabilidad de supervivencia con buen resultado funcional a la alta hospitalaria. Los corticosteroides pueden disminuir la neumonía asociada al ventilador, ya lo cambian porque en la discusión decían otra cosa, pueden aumentar la insuficiencia renal y tener un efecto incierto sobre el sangrado y la peritonitis. Y la evidencia de los datos agrupados que examinó estos resultados fue escasa y la imprecisión contribuyó a una certeza baja o muy baja pues, de esta evidencia. Entonces vemos como que hay inconsistencias en lo que se reporta, en las gráficas, en la discusión y en la conclusión. Luego, entonces pasamos a evaluar pues, cómo fue el desarrollo metodológico de esta revisión sistemática. Para esta revisión vamos a utilizar el AMSTAR-2, que es una herramienta precisamente para evaluar esto. Entonces, la primera pregunta que uno se hace acá es, ¿los criterios de inclusión o las preguntas incluyen un componente pico? No lo especifican como que pico, pero si usted se va a los criterios de inclusión y se va a los desenlaces que evalúan, pues irían a comparar. Sin embargo, me llama la atención, por ejemplo, que en los desenlaces no hay como un desenlace único, o sea, como decir un desenlace primario único que van a evaluar, sino que son múltiples desenlaces los que evalúan. Pues acá puse pues que sí se cumplía pues, con ese ítem. La revisión contiene una declaración explícita de que los métodos se habían pues establecido en un protocolo y se había pues justificado todo esto y estaba por escrito. En el protocolo que se puede consultar en el Próspero sí está toda esta información, la pregunta de investigación, la estrategia de búsqueda, los criterios de inclusión y exclusión, la herramienta que se utilizó para la evaluación del sesgo, el plan del metaanálisis, cómo lo iban a hacer, las causas para investigar la heterogeneidad y la justificación de cualquier desviación al protocolo, todo estaba allí explícito. Los autores de la revisión explican su selección del estudio, pues del diseño de los estudios que se incluyeron en la revisión. Solo incluyeron ensayos clínicos aleatorizados y ellos en el último párrafo pues, de la introducción explican que fue por lo que les dije al principio, que quieren tratar de resumir toda esa información de los ensayos clínicos aleatorizados porque hay una información que es variable e inconclusiva. Los autores de la revisión usan una estrategia de búsqueda pues comprensiva, pues cuando uno se va a esos apéndices y uno busca, pues ve y encuentra pues que hay una cantidad de palabras claves que utilizan. No hubo, digamos, una restricción del lenguaje, vemos que se incluyeron pues todos los idiomas. Acá con lo único pues que pues, no lo encontré pues por ningún lado, era lo de los registros de los estudios y si consultaron expertos en el campo que incluían o consultaban sobre este tema, porque en el resto de las cosas, sí, lo de la literatura gris, hay una base de datos que la mencioné allí, que es la ICRP, algo que es para consultar ese tipo de información, y ahí la incluyeron y incluyeron la estrategia de búsqueda para eso.